Llegamos, queridos amigos, a la última parte de la vida de San Pablo. 4 charlas para hacer un resumen de la vida del gran apóstol. Nos hemos detenido en la descripción de dónde nació, Tarso, donde se formó en la ley, Jerusalén. Hemos visto el relámpago que cambió su vida en Damasco, y después el tiempo de purificación en Arabia, el desierto, y su primer apostolado en Antioquía de Siria. Los viajes son los más descritos en la Revelación. Uno agarra el libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 11, ya se empieza a hablar de los viajes de San Pablo, y están bien interesantes. De esto hay bastante bibliografía, así que yo por eso a propósito lo paso. Quería detenerme siguiendo al autor que estamos leyendo, el Hoffmann, alemán, detenerme en los momentos que marcan la vida de San Pablo. Uno lee los viajes de San Pablo y bueno, va diciendo una ciudad tras otra lo que pasó. De eso está fácil. Los otros tiempos de formación, la purificación en Arabia, y ahora lo que va a ser su muerte, la preparación a su muerte, de eso no hay tanta bibliografía, y el autor lo señala bien, lo marca, muestra ese aspecto de purificación. Bueno, vamos a ver hoy entonces los viajes apostólicos. Será recordar lo que nuestro Señor le va a pedir: que lleve su nombre, su fe, su doctrina, la lleve a todas las naciones, delante de reyes, ante todos los pueblos, y lo va a cumplir bien San Pablo. Y esos serán los viajes. Y la muerte será también lo que le había pedido nuestro Señor. Tiene que sufrir mucho por Él. Y vamos a concluir con una moraleja para nosotros, que debemos hacer nosotros por nuestro Señor. ¿Cómo es la vida espiritual? Es preocuparse de darla a los otros y sufrir por Él, por el cielo. Más o menos, siguiendo la vida de San Pablo, vamos a aplicarlos a nosotros. Primer punto entonces: los viajes apostólicos. Llevará mi nombre a las naciones, mi fe, mi doctrina. Partimos entonces de Antioquía, donde lo hemos dejado a San Pablo. La ciudad de Antioquía de Siria, capital de la provincia romana de esa región, y también lugar donde la iglesia se desarrolló, especialmente con los cristianos que venían del helenismo, que no habían pasado por el judaísmo. Eran aquellos que no cumplían la ley originalmente. Allí San Pablo estuvo más o menos un año, el año 43, y en un momento nuestro Señor a un profeta le dice: sepárame a Bernabé y a Pablo, que los tengo destinados para una misión. Ahí le imponen las manos y van a comenzar en los viajes apostólicos. Va a comenzar una nueva era para San Pablo. Lo tenemos a San Pablo de unos 40 años más o menos, y va a cambiar su vida totalmente. De estar años en Tarso, en Jerusalén, ahora lo vamos a tener viajando por todo el mundo conocido. No va a haber región, podríamos decir así, del mundo conocido occidental que él no haya recorrido. De las grandes ciudades de Europa.
fue por todas partes. No tenía descanso y recorrió miles de kilómetros, más o menos la mitad de que la Tierra es redonda. No, sí, no es feo, no dije eso. La mitad del globo terráqueo o de lo que sea. Recorrió más o menos 20.000 kilómetros, 16.000, está discutido por ahí. Bueno, si viajó a España mucho más. Increíble, pasó por mar, tierra, montañas, llanura, regiones desconocidas, pueblos que no conocían el idioma, comidas. Dicen que Monseñor Lefebvre, cuando consagró los 4 obispos en el año 1988, les preguntó qué era importante para ellos que iban a cumplir este nuevo oficio de obispos en épocas tan difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaban para su nuevo oficio? Entonces uno dijo, bueno, la fe, el otro la perseverancia, el otro el cariño, dijo, no, tener un buen estómago. Estómago a prueba de todo, porque no saben lo que van a comer. Y él lo podía decir, contar, lo dijo con cierta simpatía, afabilidad. Lo podía decir porque fue misionero en África, y que habrá comido en África en época que no llegaba la Coca-Cola. Entonces, bueno, es realmente necesario para un misionero comer de todo. Bueno, San Pablo, son detalles nada más, pero es para ponernos en la vida de este apóstol. Comienza su nueva vida a los 40 y va a morir más o menos a los 65, por ahí más o menos. Increíble. Voy a describir su primer viaje, más o menos unos 5 o 6 viajes largos que va a tener. 3 están narrados en los Hechos de los Apóstoles, y después, bueno, se va a Roma. Ya no es un viaje apostólico, se va de prisionero. Después se va a viajar a España, y después va a hacer un último viaje que no está relatado en los Hechos de los Apóstoles. Se tienen algunas referencias de las cartas apostólicas. Serán unos 6 viajes, más o menos, pero largos. Duraban 2, 3, 4 años. A veces paró especialmente en Corinto, y en Éfeso va a hacer largas paradas. Éfeso 3 años. Pero si no, estaba un poco de tiempo, le hacían lío y tenía que huir. Voy a describir el primer viaje para hacernos idea de cómo era, y después el otro se los dejo a su lectura o imaginación, o a su ignorancia. El primer viaje. San Pablo va a salir de Antioquía junto a Bernabé y San Marcos. Va a ir a Chipre, la isla de unos 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tiene Mendoza de kilómetros cuadrados? Usted se lo pregunté a Juan Cruz Dietrich y me respondió que no sé si está de la mano. 100. Poco menos, creo que 140.000 me parece. ¿Puede ser? Vos lo decís seguro, pues si lo decís seguro yo te voy a decir que tenés razón. 150.000, tengo entendido, un poquito menos incluso. Bueno, 10.000 kilómetros es chiquitito, es como las Islas Malvinas, más o menos. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Bueno, eso era Chipre. Se va acá, era la patria entonces de San Bernabé, entonces tiró San Bernabé diciendo, bueno, vamos para Chipre. Pero Chipre era demasiado chiquita para el corazón inmenso que tenía San Pablo. Quería predicar a todas partes, así que tuvieron unos meses y cruzaron para lo que va a ser esta región, que va a ser Galacia. Primer viaje entonces, Chipre y la región de Galacia, actual Turquía, también llamada Asia Menor, la que está el Mar Negro. Esto sería Galacia. Entonces, es el primer viaje apostólico.
Chipre y Galacia. Cruzan el mar entonces y llegan a, creo que se llamaba Perge, de Panfilia, y empiezan a meterse ya en tierra adentro. Claro, pero tierra adentro tenía unas montañas de 4.000 metros de altura. El Taurus, que es una cadena montañosa que va de acá y cruza hacia el suroeste de Asia Menor, con montañas de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces lo tenemos a San Pablo. Yo he tenido buen estado físico, porque subir desde el puerto, subir la montaña, por caminos que no es como ahora, que están todos bien marcados, eran recontra inseguros, porque había ladrones que estaban esperando, ahí no se llevaba, qué sé yo, tarjeta de crédito para que tenga una transferencia. No, ahí llevabas el dinero vos y claro, ¿qué hacía el ladrón? Estaba esperando a que cruce un viajante para sacarle el dinero. Llevaba, con lo cual iba a vivir. Sin saber dónde iba a tomar agua, qué iba a comer, si iba a encontrar lugar donde descansar, con tormentas, con lluvias torrenciales, con frío fuerte, con calores de verano. Estamos hablando de 25 años recorriendo el mundo para llegar a una ciudad. Comenzaba normalmente en las sinagogas. Se basaban los grupos de los judíos que estaban preparados por toda la revelación, por todo el Antiguo Testamento, para recibir el nombre de Cristo. Comenzaba predicando ahí los sábados y comenzaban los líos. Unos empezaban a interesar, otros decían que está predicando este Pablo. Creaban disensiones, discusiones, y él decía: Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y bueno, por ejemplo, acá va a ser un esfuerzo inmenso para, cuando toca tierra, ir a Antioquía. Es otra Antioquía, esta es Antioquía de Pisidia. Estaba acá, a 300 kilómetros de donde había tocado tierra, de Perge, pasando a las grandes alturas. Hace 300 kilómetros para llegar ahí, con una ciudad importante. Predica un sábado, lío, predica el segundo sábado y lo rechazan a Pablo, y Pablo dice también: yo lo rechazo. Y se fue. Al salir agarró las sandalias, golpeó las sandalias para que hasta el polvo se quedase ahí, y dijo: yo me voy a otra parte, y se fue. 300 kilómetros para eso. Cuando estaban por esa zona, llegando a Antioquía, Marcos se separa de él. Dice: no, esto no comparto la manera que estaba llevando el apostolado. Algunos dicen que justamente porque ahí toma ya el mando Pablo, lo saca a Bernabé de ser el jefe, por decir así. Marcos era... ¿Qué era de Bernabé? Sobrino. Entonces dice: no, ya esto no es lo mío, y después ya no lo va a querer. Pablo va a decir: ya con Marcos yo no voy a ningún lado. Como señora Agustina, tenía su carácter. El autor Hoffman muy delicadamente señala este problema de la separación de Pablo y de Marcos, diciendo: bueno, es el inicio del apostolado. Pablo tiene toda la fuerza, son los pecados de la juventud. Dice, por supuesto no lo voy a encontrar, pero bueno. Galacia es la región este, entonces es el símbolo del agobio y de las primeras tormentas del verano, de estas tormentas que pasan rápidamente, y aquel calor con el que solo pueden madurar la naturaleza, los hombres y hasta los apóstoles. Hay un tiempo de maduración para el mismo Pablo. Bueno, después van a ir a Iconio. En Listra
van a ser tomados otros pueblitos de Galacia, son tomados así por dioses. Pero al día siguiente ahí nomás se enojan con ellos y los apedrean. Y Pablo termina bien apedreado, bien golpeado, los tienen que rescatar sus discípulos y se recupera y se va al día siguiente. Chao. Después en Listra va a pasar en su segundo viaje apostólico y ahí va a conocer, se lo van a presentar a Timoteo y lo va a tomar como su gran discípulo amado. Interesante. Antes de morir, San Pablo escribe a Timoteo la segunda carta a Timoteo y ya son los últimos versículos que él escribe en la Biblia. Le dice, apresúrate a venir conmigo. Cosa rara, ¿no? Un apóstol tan fuerte y ahí como pidiendo ayuda del amigo. Después van a pasar por Derbe, van a estar más o menos 2 a 4 años predicando acá en Galacia. Después van a recorrer el camino a la inversa y van a volver de nuevo a Antioquía. En Antioquía van a estar en los años, 2 años más o menos, 49, 50. Ahí va a tener lugar el concilio de Jerusalén, la reunión de los apóstoles que estaban en la región. Ya había sido la muerte del primero, de Santiago el mayor, si no me equivoco, 45. El menor. El mayor. No, el menor. No, en Santiago el menor está en el concilio de Jerusalén. Último. Y está presente, de hecho él va a apoyar la moción. Entonces, se hace un concilio para determinar si había que obligar a los cristianos que venían del helenismo, que no tenían la circuncisión, que no practicaban el sábado, que no distinguían entre comidas prohibidas y las permitidas, las inmundas y las que eran puras, si obligarlos a ellos, que no tenían esa costumbre, ahora sí a las costumbres del Antiguo Testamento. Y ahí en el concilio de Jerusalén dicen, no es obligatorio. A los que vienen del paganismo, no. Eso es el concilio de Jerusalén. Después va a haber otra aclaración, lo que se va a llamar el conflicto de Antioquía. Se le enfrenta Pablo a Pedro. Yo sé que usted podría hablar más que esto, ¿no? Porque me imaginaba hoy cuando estaba preparando la charla, decía sí, con las cosas que lee el dardo. Pero sí, habría bastante yo lo hago el resumen. Porque estaba Pedro en Antioquía, el núcleo de los cristianos que venían del helenismo era muy importante, no eran judíos para nada, no practicaban. Pedro ya había definido que no era necesario todo lo del Antiguo Testamento. Bien, eso entonces para ellos estaban felices y estaban comiendo Pedro con los cristianos del helenismo. Y habrán comido, no sé, los pájaros estaban prohibidos comer, no sé, gallinas supongo no comían los judíos. Y chancho tampoco, los animales que tenían pezuña. Bueno, entonces estaban comiendo estos cristianos del helenismo con Pedro y llegan de pronto unos cristianos de Jerusalén, amigos que venían enviados de Santiago, el menor, que era el obispo de Jerusalén. Entonces cuando Pedro los ve venir y claro, los miran, que estaba ahí comiendo con los que venían del paganismo, empiezan a verlo con ojeriza, sospechando. Entonces Pedro deja de comer con los venidos de la gentilidad y se va con los otros. Y ahí Pablo se le enoja y lo enfrenta en la cara. Y es el mismo Pablo que le dice en Gálatas: yo se lo dije delante de todos los hermanos. Y le llamé la atención porque él estaba falseando el evangelio. ¿Qué iba a pasar? Que iban a quedar como los cristianos de primera categoría, que eran aquellos que venían del judaísmo y que todavía seguían practicando algunos ritos del Antiguo Testamento. E iban a estar los cristianos de segunda categoría, que eran aquellos que acababan de llegar, pero que venían del paganismo. Entonces Pablo dijo: no.
acá somos todos iguales. Y ahí es por eso que lo enfrenta, le dice, no, estás mal. Y Pedro, ¿qué hace? Se enoja. ¿Qué hace Pedro? Dice, no, pará, pero acá la autoridad soy yo. Porque de hecho la autoridad era Pedro. No. Eso, los santos son increíbles. Usted me decía que Pedro le llama más la atención, le mueve más. Pablo le dice hipócrita. Y Pedro se la aguanta. Eso es, lo le voy a leer porque el pasaje está muy bonito. Son los santos. De Santiago. Santiago, no, este es de Pedro. Dice, le dije a Cefas delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo obligas a los gentiles con tu ejemplo a judaizar? Y se lo reproché cara a cara, porque no estaba en lo cierto. Pablo podría haber planteado el problema en una forma más moderada, ¿no? Bájale un cambio. Pero el carácter colérico de Pablo actuaba fortiter, con firmeza. En el fuego de esta prueba se acrisoló el oro del carácter de Pedro. Humildemente recibió la áspera reprensión de Pablo ante toda la asamblea. Y no se escudó en su autoridad. Y Pedro no le guardó ninguna prevención por aquella reprensión. Precisamente en la carta segunda habla cordialmente de nuestro amado hermano Pablo. Esta segunda carta de Pedro es la última que tenemos, son como la despedida, por decir así, en la escritura de Pedro. Y habla de su amado hermano Pablo. Hay que tener grandeza de espíritu. Máxime los que tenemos autoridad, y todo varón. Claro, el tema de la autoridad y que no me vengan encima, no me pasen por encima, nos sale muy naturalmente, es así. Y Pedro que dice, ok, Pablo, tenés razón. Y ahí termina diciendo el autor. Está bueno. Son casi las últimas palabras que tenemos de Pedro. ¿Cuánto ha cambiado aquel Pedro del Evangelio? Casi lo único que en él queda de aquellos lejanos tiempos es su sencillez. Esta sencillez es el mejor ornato de su autoridad. Humildemente no solo aceptó las críticas, sino que también volvió a desandar el camino extraviado. Realmente la humildad de Pedro no es menos admirable que la santa libertad de Pablo. Bueno, ese es el conflicto de Antioquía, es al final del primer viaje apostólico. Después, el segundo viaje apostólico, San Pablo va a salir de nuevo de Antioquía y va a recorrer las comunidades de Galacia que había fundado para animarlas, sostenerlas. Y estando, es increíble, él quiere irse para un costado, para el otro, y el Espíritu dice, me va cerrando los caminos. Lo lleva, acá creo que se llama la ciudad de Tróade. Esta es la última parte de Asia, y a partir de acá, que este es el, ¿cómo le llaman? Bósforo y Dardanela. El Bósforo. ¿Y cómo se llama? ¿Qué es el Bósforo? Es un canal. El canal del Bósforo. Y son dos, creo, Bósforo y Dardanela, ¿no? Puede ser. Creo que son dos pequeños. Naturales, ¿no es cierto? Sí. Lo que separa entonces el Asia de Europa, todo esto es de Europa, es el Bósforo. Estando al frente, tiene una visión en que una persona de un macedonio, esta región se llama Macedonia. Donde está Tesalónica y Filipos, y filipenses y en los tesalonicenses. Un macedonio se le aparece y le dice, por favor, ven a ayudarnos. Esa es como la señal de que él tiene que cruzar ya, y entra por primera vez a Filipos. Va a ser la primera ciudad de Europa que va a recibir el Evangelio por Pablo. Vamos a pasar rápidamente porque si no nos llegamos más. Después va a Tesalónica, una ciudad muy importante, era la capital de la provincia de Macedonia de los romanos,
ciudad económicamente muy fuerte, y de acá se va a ir hacia lo que se llama la región de Acaya. Acá, ya, donde está por una parte Atenas, y a 70 kilómetros está Corinto. Llega a Atenas, ahí predica en el Areópago, ¿no es cierto? Predica ahí, no le va muy bien, sobre todo cuando habla de la resurrección. Muy interesante, eso sería para otra charlita. El hecho de la resurrección, la fe en la resurrección, es algo que prueba realmente los espíritus. Porque San Pablo le empieza a predicar ahí a los atenienses, a los filósofos, y bueno, que Cristo, que y resucitó. Y cuando dice resucitó, y dicen, ya no, basta. Después te oiremos. Y se para ahí el discurso. Eso también está bueno para uno, como vamos a llegar algún día a la muerte. Miro a los más chicos para que no me digan que estoy mirando. Pero yo también ya lo empiezo a pensar. Cuando uno llega a ese momento glorioso de la muerte, cerrar los ojos diciendo voy a resucitar. Está buenísimo. Y es la prueba final, es el último acto de fe. Voy a resucitar. Bueno, los filósofos de atenienses no quieren saber nada de la resurrección y dicen, vete, después te oiremos. Entonces, San Pablo se va de Atenas y se va a Corinto. Él convierte a Denis en la Areopagita, que es un filósofo que se convierte. El único, sí, de los filósofos, que va a ser conocido como el Dionisio después, ¿no es cierto? Y bueno, en Corinto, se lo describí el otro día, me parece a ustedes, sí, que era una ciudad comercial, muy grande, 300.000 habitantes. Ahí va a estar 1 año y medio. Y de acá se va a ir a Éfeso. Estamos en el segundo viaje apostólico. Va a tocar Éfeso un poco, le va a gustar. Éfeso era muy parecido a Corinto, también con un templo no a Afrodita, como era Corinto, sino a Diana, que era de los griegos, no, Afrodita de los griegos y Diana debe ser de los romanos. Artemisa, muchas gracias, esa era, sí. También es la Diana de los romanos, pero es Artemisa, nacida en Éfeso. Y bueno, ahí va a conocer Éfeso más o menos la comunidad. Las grandes ciudades tienen algo de importante. De hecho, una vez me contaban como anécdota que le ofrecieron a unos dominicos fundar un convento, no sé, en una ciudad de Brasil, en el medio del campo. Dijo, no, en el medio del campo no. A nosotros pónganos al lado de una universidad en una gran ciudad. Está buena la historia. Como ex superior de distrito, cuando uno tenía que analizar situaciones de apostolado, pasados, ¿no? O para fundar nuevos prioratos, el hecho de que sea gran ciudad es importante. De hecho, en México teníamos la primera fundación de un priorato, fue en un pueblito que quiero mucho, Zapotitibra, un pueblo perdido allá al sur de Guadalajara. Para llegar allí, claro, se funda el primer priorato, pero un lío después para los sacerdotes salir de ministerio. Y los ambientes chicos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y claro, después se fundó el segundo priorato, Ciudad de México, y ahí sí ya se empieza el apostolado, es distinto. Bueno, San Pablo también le echó el ojo a Éfeso, siguió de largo, volvió a Antioquía, va a estar unos meses, y después va a volver en su tercer viaje, va a hacer escala en Éfeso, va a visitar algunas ciudades de Galacia, va a estar 3 años, va a recorrer Macedonia, Acaya, y probablemente o posiblemente haya ido a esta región que se llama la Iliria, lo que sería Albania. Es a los romanos que le dice, miren, yo he recorrido desde Jerusalén hasta la Iliria. Todas esas por caminos principales y por no principales, dice, llevando el Evangelio de Cristo. Bien. Y acabamos los viajes de las regiones de San Pablo. La Iliria. Después va a ir a Roma y finalmente a España. Esas son la descripción de las regiones donde estuvo. Señalo
que el regreso, sí, es interesante entender por qué va a Roma. Vuelve de su tercer viaje, sale de visita por acá a Éfeso, y de Éfeso se va para Jerusalén llevando una colecta, porque San Pablo alentó a hacer una colecta, de hecho todas las iglesias de la zona de los griegos van a hacer una colecta para los judíos de Jerusalén, donde eran especialmente perseguidos, expoliados de sus propiedades, rechazados de los trabajos. Entonces se dice, bueno, nosotros hemos recibido la fe gracias a Jerusalén, de ahí sale el Evangelio. Entonces los apóstoles organizan una colecta a llevar a los cristianos, de Jerusalén. Ese es su viaje de regreso, del tercero, de San Pablo, y pasa por Éfeso de regreso, y especialmente por Mileto, y ahí él reúne a todos los ancianos principales de las iglesias del Asia Menor, y le dice, miren, por todas partes, por donde voy pasando, el Espíritu me va advirtiendo que yo voy a cargar cadenas, que yo voy a perder mi libertad. Se va como despidiendo. Ahí muy emotivo, cuando está en Mileto, se pone de rodillas, todos se ponen de rodillas y lo abrazan y lloran. Bueno, ya algo sabía que ya se acercaba a su última etapa de la vida, que era ya sufrir por el nombre de Cristo. Va a llegar a Jerusalén, lo van a agarrar preso, y de ahí él va a ser trasladado de Palestina, especialmente la ciudad de Cesarea Marítima, a Roma. Va a estar 2 años en Roma prisionero. De aquí lo van a liberar, muy probablemente, posiblemente se haya ido de ahí, de Roma a España. Era un plan de viaje que tenía. España ya es como el límite, así ya no se podía ir más al occidente. Si seguía yéndose hacia el occidente, se caía. Se acababa la tierra. De hecho, para ellos sí, esto ya era el confín. O sea, y Pablo quería ir hasta acá. Desde España hasta Jerusalén, caminando habrá unos 5.200 kilómetros. Y se fue hasta allá. Después de acá va a regresar. Ya estamos hablando de un San Pablo a sus 60 años. Va a ir a Creta a visitar a su amigo Tito. Después va a ir a Éfeso, donde ya lo deja Timoteo como el obispo de Éfeso. No regresó ya más a Jerusalén. Se acabó Jerusalén, se acabó Tarso, se acabó Tierra Santa. Él ya era de Cristo. Ya no era de una nación, era de Cristo. Además, acá lo habían rechazado el evangelio de Pablo. Y finalmente, no se sabe, no se tiene pormenores, llega a Roma, donde es agarrado, es el viaje final, y ahí muere. Lo mata. Esos son los viajes de San Pablo. Llevará mi nombre a todas las naciones. Y ahora vamos al último punto. ¿Cuánto sufrirá por mi nombre? Le voy a mostrar todo lo que ha de sufrir por mi nombre. Tiene una introducción magnífica nuestro autor. El maestro, tome nota, esto para la vida espiritual, de papás, por ejemplo, que sufren y lloran por sus hijos para que se salven, o por lo menos anhelan y piden eso a nuestro Señor. Para que se vayan. Primero. Y también para un sacerdote, para toda alma cristiana. El maestro no redimió al mundo por la palabra tan solo, ni solo con sus milagros, sino sobre todo con sus llagas.
La cruz fue la coronación. La cumbre del Calvario, la cumbre de su vida. Yo, perdón, quizá me estoy haciendo demasiado ya, en la mente demasiado ancianito. Pero vamos a eso. La cumbre de nuestra vida va a ser la cumbre de terapia intensiva. Hay que pensar, sí, estoy muy negativo. Pero está buenísimo. Creo que ya lo dijo en una charla pasada, el padre Álvaro Calderón tiene la doctrina, o a lo menos la ilusión, de que vamos a ser santos en el último suspiro de nuestra vida. Y cuando uno acepte su muerte con fe y amor, no digo que antes no hemos sido buenos y en gracia, pero siempre hay imperfecciones, miserias, llanturas. Entonces en el último suspiro, santo, y te moriste. Porque si seguías viviendo no sé en qué terminaba. El precio de la redención se paga en sangre. El trabajo apostólico recibe su más hondo poder del sufrimiento. Pablo fue grande por el trabajo y la acción, ciertamente, pero no fue menos grande por sus sufrimientos. Este hombre extraordinariamente activo fue también increíblemente un hombre sufridor, pasivo. Yo le mostraré cuánto habrá de sufrir por mi nombre. ¿Dónde comienzan las prisiones de San Pablo? Va a estar 2 años prisionero en Cesarea, la marítima, primer lugar de sus prisiones. 2 años, 2 años. Para un hombre que le quedaba chico el mundo, en 4 paredes, sin poder salir. 2 años, Cesarea la marítima. Después, 2 años más en Roma, su primera estancia, tiene 2 momentos en Roma. 2 años acá, de nuevo, sin poder salir. En el año 2017, cuando se organizó la peregrinación del distrito de América del Sur a Roma, había varias caras conocidas, cuando nosotros hicimos 2 meses antes un viaje justamente a ver el tema de dónde íbamos a celebrar las misas y todo eso, estuvo la posibilidad de celebrar la misa en la casa de San Pablo en su primera estancia en Roma. Estaba... porque le dan prisión domiciliaria. Claro, exactamente. Le dan una casa con un soldado, prisión domiciliaria, y ahí él recibía judíos y empieza a predicarle especialmente a los soldados, que se admiran de este predicador venido del Oriente, que con tanta vehemencia y tanta convicción hablaba de Cristo. De hecho, él le va a escribir, no me acuerdo qué, una de las cartas dice, bueno, estoy feliz de estar acá en cadenas porque ya se habla del Evangelio de Cristo en el pretorio. Entonces los soldados del pretorio escuchaban esto y empezaron a hablar, che, hay un flaco, un petizo que pelado, que habla bien convencido. Y en todas partes se sabe que estoy preso por su nombre. Va a estar 2 años. Ahí estaba la posibilidad de celebrar la misa y a mí me interesó pero un montón. Porque es un lugar muy apreciado, es decir, acá estuvo San Pablo 2 años. ¿Pero es una iglesia, padre? Sí, es una iglesia. Una iglesia en la cual no entrábamos los 250 peregrinos, por lo que había la capacidad solamente para la mitad. Por eso, bueno. Tuvo 2 años acá en su primera estadía y habrá estado quizás 2 años, 1 año más, ya al final, en la cárcel mamertina junto a Pedro. Me acuerdo mucho en el seminario. A nosotros está bonito. A mí me encanta hablar del seminario como nos fue grabado, porque es el primer amor, ¿viste? Después de que fuimos chantos. En el seminario éramos buenos, y bien portaditos.
el padre director, el padre Lañó, nos recordaba el pasaje de San Juan en que cuenta cómo nuestro Señor lo llama a Pedro después de la pesca milagrosa, después de la resurrección. Entonces le dices, nuestro Señor sígueme, le dice a Pedro. Entonces va nuestro Señor caminando delante, Pedro va por detrás y San Juan empieza a seguirlo. Y nuestro Señor le acaba de decir, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no? Le empieza a seguir y San Pablo se da vuelta, ve que viene Juan y le dice a nuestro Señor, Señor, este nos sigue. Cosas humanas, ¿viste? Y nuestro Señor dice, ¿y si no sigue, qué te importa? Yo quiero que Él me siga. Y le dice, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías, antes tenían, bueno, así nosotros, el hábito talar. Nosotros cuando vamos al deporte, vamos a la montaña o hacemos deporte, nos subimos la sotana porque molesta un poco, te vas golpeando, entonces te subes el hábito talar y te lo ciñes. Entonces dice, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas grande, otro te atará y te llevará a un lugar donde tú no quieres. Y el padre Cañón nos decía, esto es el resumen de la vida espiritual. Uno de joven va donde quiere. Lo estoy diciendo no solamente por la juventud física, también espiritual. Y cuando uno es grande, te llevan a donde otro no. Te llevan a donde tú no quieres ir y el otro te lleva obligado. Sí, yo pensé en eso. Yo pensé en terapia intensiva, pero bueno. No. Pero no sé, qué sé yo, uno tiene que sufrir alguna cosa. Lo estoy preparando, una charlita de vida espiritual. Porque... Sí, no, porque es para todos. La vida espiritual es eso. Sí, también. Bueno. San Pablo lo empiezan a llevar a donde él no quería. Y tenés que aguantártela. Y una prueba para una purificación. Bueno. Acá en su viaje de regreso, él va a cumplir algo también, una cosa increíble. Vuelve de su tercer viaje, entonces lleva la colecta de las iglesias de Grecia, de Galacia, se la lleva a Jerusalén. Llega a Jerusalén, se presenta ante Santiago, el menor, y los principales de ahí. Los reciben, bienvenido, genial, trae la platita. Y San Pablo empieza a contarles todo lo que ha hecho nuestro Señor entre los gentiles, como ha habido conversiones de los que no son judíos. Y ahí viene una sospecha que se levanta sobre Santiago, ¿no? 230. Está genial cómo lo describe acá el autor. Acá está. La última vez que se enfrentan Santiago y Pablo es en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo llevaba la gran colecta de las comunidades gentílicas en favor de la iglesia madre de Jerusalén a Santiago. Fue Pablo entonces a visitar a Santiago, con quien estaban todos los ancianos. Él los saludó y les contó punto por punto todo lo que Dios había obrado por su medio entre los gentiles. Ellos, después de oírle, alabaron al Señor. Sin embargo, le dijeron, sin embargo, está bueno, sí, Pablo, sin embargo, pero, siempre un sin embargo, siempre una duda, una restricción y una sospecha en el ministerio de Pablo. En el mundo judío se había extendido el rumor de que Pablo enseñaba a todos los judíos que viven entre los gentiles que habían de apartarse de Moisés. Entonces, como que Pablo le decía a los cristianos que venían del judaísmo, dejen ya todas esas prácticas. Pablo, por respeto a las tradiciones judaicas, hizo circuncidar a su discípulo Timoteo. O sea, tenía esas como... Bueno, se fijaba un poco en las circunstancias.
pero no hacía ningún secreto de su opinión de que la ley era tan poco necesaria para los judeo-cristianos como para los paganos cristianos. Esto había suscitado entre los judíos una corriente contra él tan peligrosa que se temía por su vida. Entonces, Santiago le dice a Pablo: mira, Pablo, acá se tiene la sospecha que vos estás destruyendo todas las tradiciones del Antiguo Testamento. Vos venías acá a Jerusalén a cumplir un voto. Él había hecho un voto de nazareo que consistía en no comer uvas, ni tomar vino, ni sidra. Se dejaban crecer el pelo, si era medio pelado, no sé si cuánto pelo, pero bueno. Y cuando terminaban el voto, sacrificaban unos animales en el templo y se cortaban el pelo, reconociendo, bueno, que habían acabado ya su voto. Pablo había hecho un voto de nazareo, no me acuerdo dónde era, en Corinto me parece, no sé por qué lo hizo, no sé si usted se acuerda. Medio raro eso, que hace el voto, que es una característica, un rito, una práctica del Antiguo Testamento. Bueno, hace ese voto, va a Jerusalén, entonces le dice a Santiago: mira, acá se tiene esta sospecha que vos estás destruyendo todo lo que es del antiguo, todo lo anterior. Ya que tenés este voto, cumplilo. Acá hay otros 4 que también hicieron el mismo voto. Hacé los sacrificios de los animalitos, y también había que llevar unos panes y otras cosas, libaciones. Y bueno, como era el ritual, avisá que ya terminaste tu voto. Y eso para Pablo era, porque ¿qué les parece? Era una agachada. Gracias por decirlo. Gracias, Dardo. No lo decían los otros, tenía que ser usted, pero Pablo había de ofrecer un sacrificio por sí, por cada uno de los 4 hombres. A lo cual se agregaban los sacrificios incruentos y cortarse el cabello en señal de haber cumplido el voto de los nazareos. Tal actitud le parecía la aceptación de algo ilícito. Y sí, había una victoria de sus enemigos y una dañosa confusión para las comunidades gentílicas. Y sí. ¿Y qué hizo Pablo? Sí, lo hizo. De nuevo venció el amor de Cristo y la fe en su iglesia. Cita los Hechos de los Apóstoles. Pablo tomó a aquellos hombres, se purificó con ellos y entró al día siguiente en el templo, anunciando allí el final de su purificación. Después hubo de ofrecer el sacrificio por cada uno. Son las cosas de santo, ¿no? Bueno, pero él se presenta en el templo y se suscita el odio, la bronca, y casi lo matan. Le empezaron a golpear y bueno, tuvo que intervenir la policía, la gendarmería, el ejército romano, separó la trifulca, se los llevó a Pablo. Pero es la sinagoga donde presenta, ¿no? En el templo. En el mismo templo de Jerusalén. Ahí, increíble, Yo ¿no? pensé que era un templo cristiano, ¿no? No, en el templo. Y los sacrificios eran en el templo de Jerusalén. Como dijo acá, no de agachada. Pero bueno, realmente fue una condescendencia fuerte de San Pablo. Pero le valió ya el ser agarrado. O sea, ahí nomás lo agarra el ejército romano. Lo van a sacar a Pablo de ahí de Jerusalén, se lo van a llevar a la ciudad de Cesarea Marítima, que era la base de los romanos. Se lo van a llevar custodiado con 200 infantes, 60 soldados a caballo y 80 lanceros, algo así. Se lo llevan como... Es que claro, había tanto odio contra San Pablo que lo protegen porque lo iban a matar en el camino. Va a estar 2 años en Cesarea porque estaba el procurador que se llamaba Félix, que lo escuchaba, un tipo muy banal, muy licencioso, y esperaba que después Pablo le iba a pasar una platita por debajo de... ¿No era argentino? No, se lo hubiera robado, no esperaba. Le pasase alguna platita, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, le pasase alguna platita para liberarlo.
Cuando lo cambian a Félix, viene el nuevo procónsul que se llamaba Festo. Y Festo está dispuesto a ceder a los judíos, que los judíos decían: tráiganlo a Pablo acá a Jerusalén, lo vamos a tratar bien, ¿eh? Sabían que ahí iba a ser lo iban a matar. Entonces San Pablo dijo: yo apelo al César. Se lo dice a Festo: apelo al César, yo soy ciudadano romano, a mí no me van a juzgar sino César, en Roma. Entonces le dice: bueno, apelaste al César, a César irás. Y ahí es cuando viaja Pablo de Cesarea Marítima, se va en barco, llega a Malta y de acá se va para Roma. Entre Creta y Malta se arma una tempestad inmensa que casi se hunde. Tiene una eran 250 marinos que estaban junto a Pablo. Bueno, nuestro Señor dice que va a salvar a todo el navío porque está Pablo de por medio. Se notaba, dice el autor, que el demonio estaba haciendo lío para que no llegue Pablo a Roma. Bueno, llega a Roma esos 2 años. Yo señalo acá los sufrimientos ahora de Pablo. Va a sufrir el odio de sus hermanos, de su nación. Va a sufrir a los judaizantes, es decir, a aquellos que estaban en el cristianismo y que querían deformar el cristianismo. Va a sufrir todas las pruebas físicas que significaban sus viajes y va a sufrir finalmente por todas las iglesias, por todos aquellos, por las almas. Muy, muy interesante. Al ser conquistado por Cristo, se perdió para su pueblo. Los judíos le consideraban apóstata y traidor. Le habían perseguido y le habían temido como a rival poderoso. Le habían acusado con odio mortal ante los romanos y ante las poblaciones de todo el mundo. Y cita la carta segunda a los Corintios: de los judíos recibí 5 veces los 40 menos una azote. Porque no podían pasar los 40 azotes, entonces daban 39. Esa es la expresión 40 menos 1. Entonces 5 veces azotado. 3 veces azotado con varas. 1 vez fui apedreado. Entonces, vamos a empezar a hacer un repaso ya porque estamos terminando rápido de lo que fue la vida del apóstol. Las heridas que le fueron marcando. El odio implacable de los judíos. Anhelaba su sangre e insistía ante el gobernador romano se lo entregara a su furor en Jerusalén. Esta enemistad de su pueblo no pudo dejar indiferente a Pablo, por el contrario, fue uno de los más agudos dolores de su vida. Su vuelta a Cristo fue como una crucifixión. Una mano con Cristo y la otra con su pueblo, que quería traer a Cristo, pero ellos no se dejaban. Después va a sufrir, entonces, primero el odio de su pueblo, después de los judaizantes, entonces de aquellos que se decían cristianos, pero que le daban un valor salvífico a todo el Antiguo Testamento, cuando lo único que salva es Cristo. Eso va a ser causa de muchos sufrimientos en las cartas de los que manda el apóstol. Se ve cómo estos hacían insidias contra él, calumnias, y después él tenía que decir: pero esperen, yo les di a Cristo, no vuelvan a judaizar, por favor. Lo vamos a ver en las cartas de San Pablo, el problema de los judaizantes. Entonces, va a sufrir por aquellos cristianos que están deformando el evangelio. Va a sufrir San Pablo, va a ser probado en lo que son los esfuerzos físicos y la fuerza que tenía él. Voy a leer el pasaje, ahora es medio rápido, pero está bien hecho el resumen, así que ya lo leo. Antioquía fue su comienzo y su primavera. Aquí en España, en el último confín de Occidente, es el crepúsculo y el otoño. Entre Antioquía y España se extendían los campos de su estío: Galacia, Filipos, Tesalónica, Corinto, Efeso, Iliria, Roma. ¿Qué general pudo conquistar para su rey un imperio como el que Pablo conquistó para Cristo? Imagínense los kilómetros que Pablo, pobre, pequeño y enfermo,
Hubo de recorrer desde Antioquía por todos los países del Mediterráneo hasta llegar a España. Paso tras paso fue conquistando todo este extenso mundo para Cristo. El sol del mediodía le abrasaba y el frío helado del invierno le atería. Las lluvias torrenciales y las tormentas espantosas le cerraban el camino, pero Pablo seguía adelante. Cuando no encontraba una fuente clara y fresca para saciar su sed, cuando no tenía un pedazo de pan con que aplacar su hambre, cuando no podía defenderse del frío, cuando agotado por el duro camino no encontraba una casa hospitalaria y amiga donde descansar, Pablo seguía adelante. Frente a él se alzaban los montes y se abrían los desfiladeros. Ríos torrenciales cortaban su paso. Bandas de ladrones amenazaban los caminos. Pueblos hostiles le negaban todo socorro. Pero Pablo seguía adelante. Con frecuencia hubo de cruzar los mares en navíos cargados de hombres, juguete de las olas, salvándose en balsas de varios naufragios, pero él seguía adelante. Y ahora citamos directamente el texto de San Pablo. Esto lo va a escribir él a la mitad de todos sus viajes. O sea, falta el doble, ¿no? Es la segunda carta de los Corintios, lo leemos en los domingos de Septuagésima. Yo me he visto en muchísimos trabajos, en cárceles duras, en azotes sin medida y con frecuencia en peligros de muerte. 3 veces naufragué, estuve una noche y un día a punto de ahogarme en alta mar. Mis viajes han sido muy penosos y me he encontrado con peligros en los ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. Añádanse a esto los trabajos y las miserias de muchas noches en vela, el hambre, la sed, los ayunos, el frío y la desnudez. Y Pablo no solamente tenía esas pruebas físicas, él que era enfermo, también tenía la preocupación en su corazón por todos los hermanos, por las comunidades, por las iglesias. ¿Cómo cuidó Pablo de aquel su pequeño rebaño perdido en las ciudades del mundo? Dice, muchas veces, dice el autor, cuando se describe en los tiempos apostólicos, uno se imagina que era pura caridad y amor y entrega. Y cita a 1 Corintios, en donde dice San Pablo, mire, entre ustedes, de ustedes, hay muchos que han venido de fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avariciosos, borrachos, maldicientes. Tales habéis sido vosotros en parte. O sea, la comunidad de Corinto estaba interesante. Bien nutrida. Entonces, esas eran las comunidades por las cuales él se preocupaba. Para mí, yo estudié este pasaje el año pasado al final. Está buenísimo ver el amor de San Pablo a cada uno, y te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Dice, San Pablo cuando recorría los centenares de kilómetros no se preocupaba de la dureza y extensión del camino, sino que iba pensando y orando para poder conquistar la próxima ciudad para Cristo. No rezaba el rosario, pero casi. En los miserables mesones pasaba insomnes sus noches buscando la manera de remediar la inconstancia de los gálatas, la desunión de los corintios o de sacar los tesalonicenses de los peligros que lo amenazaban. Aún en la cárcel, junto a la espada y próximo a la muerte, se sentía ausente de los suyos. Ni la cárcel ni la muerte le asustaban. Sus cristiandades eran para él una realidad más fuerte. Por los colosenses amenazados por la falsa gnosis rezaba y escribía. Él manifestaba su agradecimiento a los filipenses y no se olvidaba de exhortar a Evodia y a Síntique a que sigan ejerciendo su celo. Él suplicaba benevolencia por el esclavo huido Onésimo y se preocupaba por las dolencias de Timoteo. Tomen nota de esto, cita. No bebas agua sola, sino con un poco de vino, por causa de tu estómago y de tu habitual enfermedad. Cierro paréntesis. Estoy citando el texto sagrado, ¿eh? Eso mis compañeros de vez en cuando hacen broma cuando me piden vino. La fiesta de segunda clase podemos tomar una botella de vino. Entonces me dicen, padre,
no bebas agua sola, sino ponle un poco de vino. Hombre admirable, que en la cárcel y bajo el peso agobiador de todo un mundo, llega a preocuparse hasta la debilidad del estómago de su discípulo. Piénsenlo, hay que tener un corazón, pero bueno, ahí, como decía la vez pasada el autor, tenía hasta corazón de madre ya. El cuidado de Pablo por su grey no era simplemente oficial y frío. Él no era mercenario, fue buen pastor. Y cita a San Pablo: pesa sobre mí la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma, que no enferme yo? ¿Quién se escandaliza, que yo no arda? Bueno, y terminamos con la muerte de San Pablo. Solo la muerte por el Señor era el final digno de una vida que había estado totalmente consagrada a Cristo. Y sí, tenía que derramar su sangre por Cristo. Y miren que la derramó abundante, porque le cortaron la cabeza con una espada. ¿Y dónde va a derramar su sangre? Aquí en Roma, en el centro del imperio que él había recorrido de punta a punta. Le había de ser otorgada la corona, aquí en Roma, de donde se levantara el nuevo reino como un árbol ancho como el mundo, en el que anidarán los pájaros del cielo. Habrá de ser regado el suelo con su sangre y con la sangre de Pedro, para que florezca la Iglesia universal, gobernada por Pedro, adoctrinada y desarrollada por Pablo. No tenemos información sobre los motivos y duración y circunstancias de la segunda prisión, que fue más dura. Y acá ya citamos a San Pablo en el final. Voy a leer los últimos versículos del último documento que tenemos de San Pablo, que, como les decía al comienzo, es la segunda carta a Timoteo. Es la última, y es las últimas palabras entonces de San Pablo en la Escritura, en la Biblia. Predica la palabra. Cumple bien tu ministerio. ¿Les suena? Eso lo leemos a menudo en las misas de los doctores, común de los doctores. Date prisa y ven pronto a mí. Versículo 9. Se lo va a repetir en el versículo 21. Y son solamente 22 versículos. O sea, le vuelve a decir: date prisa para venir antes del invierno. Ahí se muestra yo en contra de lo que dicen que la película de Pablo Apóstol te lo muestra humano, y en estas cosas, bueno, no sé si habrá sido tan así, pero el texto sagrado dice: vení pronto, ¿no? Después, date prisa y ven pronto a mí, porque los Demas me ha abandonado por amor a este siglo. ¿Quién? Demas, un tal Demas. Me ha abandonado por amor a este siglo, uno que dejó la fe. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Está solo. Es el Getsemaní, como nuestro Señor. Solo Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos y tráelo. No sé si fue la reconciliación este versículo. Sí, mucho antes. Mira, ahí se reconciliaron. ¿Y llegó? ¿Cómo? A verlo. Sí, Marcos llegó. ¿Y Timoteo también? Timoteo no, que era en Éfeso. Tito en Dalmacia. Y tráelo. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en casa de Carpo. Es el último versículo. Vos pensás que decís: Cristo, sí, Jesús. Bueno, tráeme la capa, que hace un poco de frío acá. Claro, para que llegue antes del invierno, quizá era por eso. Sigue, Y también los libros, sobre todo los pergaminos. Los libros, está buenísimo. En mi primera defensa nadie estuvo de mi parte, sino que me abandonaron todos. Es un viejito, ya que tiene 65 años más o menos. ¿Cómo viejito? Bueno, un niño para la época era muy grande. Tiene razón, perdón. Señor mayor, ¿no? Y ahí, esos son los últimos versículos, la parte más así de encargos y avisos, que es típica terminar, pero la última parte dice: porque yo ya estoy a punto de ser derramado como libación, de ser inmolado.
y el tiempo de mi disolución es inminente. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. En adelante me reserva la corona, me está reservada la corona de la justicia que me dará el justo juez el Señor. Son la despedida. Y dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo cortaron la cabeza y derramó su sangre por Cristo. El 29 de junio del año 67 de nuestra era, en tiempos del emperador Nerón. Y ahí termina Nerón. Terminamos la vida de San Pablo. No nos vamos a despedir de él porque ahora al meternos en Romanos vamos a ver mucho más así el corazón de San Pablo. Los aliento a leer Romanos, los que quieran aprovechar el curso es complicado, pero pueden ir leyéndolo. Va a ser más complicado para niños, ya no, los niños se vinieron a la vida, pero ya la otra es más doctrinal, más espiritual. Vamos a ir a buscar algunos ejes del pensamiento de la carta a los Romanos. Es la más profunda, la más larga, es la más alta de todas. Y como dice el autor, muchas veces uno lo pasa y se va a las otras que son como más sencillas. Entonces, como es un poco más costosa, vamos a buscar esas ideas principales y lo vamos a empezar a desarrollar. Bien, nos vemos en la próxima clase.